Ahora sí damos paso ya a la última mesa redonda, telemetría y telecontrol seguros, y lo vamos a hacer de la mano de Stefan Junestran, a quien estamos especialmente agradecidos de que nos acompañe hoy. Él será el moderador de la mesa. Stefan es doctor en arquitectura y es experto en Smart Cities, edificios inteligentes y sostenibilidad. Es el cofundador y director general de Grupo Tecmared. Y Stefan ha publicado más de una docena de libros y ensayos científicos. Stefan, ahora sí, todo tuyo. Muchísimas gracias, Rocío, y gracias a Alay por la oportunidad de poder moderar esta mesa, que la verdad que creo que es un final espectacular para que vosotros podéis participar también con vuestras preguntas y dudas que tenéis, seguro que sobre estas últimas ponencias, soluciones tecnológicas, lo que queráis, ¿vale? Entonces, yo voy a empezar esta ronda donde participan Norman, Ricard y Adolfo, que habéis visto haciendo las ponencias, pero también participa Adriano Marqués de Magallanes, que es CEO y fundador de Magina Ingenio, y ha liderado múltiples proyectos de desarrollo e implementación de lo que hemos visto en la última ponencia en el campo de IoT y análisis de datos. Perdona, son muchos datos. Es un evento de datos así, bueno, perdóname, pero entonces os invito a pensar en esas preguntas que queréis hacer a los ponentes. Yo voy a empezar una primera ronda, una segunda si no os animáis, pero si os animáis, luego dentro de un rato voy a abrir la mesa y vais a poder hacer las preguntas y aclaramos esas dudas más concretas que podéis tener. Entonces, que algunos de vosotros, de los ponentes, habéis rozado el futuro, pero muchos habéis hablado sobre todo lo que habéis hecho. A mí me gustaría plantear una pregunta, es ¿cómo veis vuestro negocio en un plazo de 5 o 7 años? No tan corto como 1 o 2, sino 5 o 7 años, tanto a nivel de servicio como las tecnologías de telemetría, etcétera, que vais a utilizar. Os invito a participar, por ejemplo, por orden alfabético o por orden de sentados. ¿Quién se anima? Adolfo. Muy bien, Adolfo. Bueno, pues esa es una magnífica cuestión. Es decir, esa visión de futuro es algo innato en el empresario, ¿no? y debe ser tu móvil. Nosotros vemos una proliferación increíble de dispositivos, vemos estas capacidades que hemos estado explorando sobre las conexiones 5G, vemos que irán en detrimento, en alguna forma, a sistemas de redes locales como Wi-Fi, Bluetooth y demás, es decir, porque todos los dispositivos tendrán acceso directo a la red, una vez que no haya limitaciones, para qué estar intermediando y resolviendo otras cosas. Así que lo que esperamos es un volumen ingente de datos. Por eso nos estamos preparando en ese concepto de Data Fabric. El valor del dato es lo fundamental. Así que yo me quedo con eso. Muchas gracias. Y yo también tenía una pregunta aquí ahora. Entonces, vamos a seguir con la misma, pero ¿vamos a entrar y dar un botón al ascensor o vamos a poder, nuestra agencia virtual va a ayudarnos, va a saber dónde vamos a ir? ¿Qué estáis haciendo vosotros sobre eso? En nuestro caso, el control y la seguridad en el acceso al hogar creemos que ha llegado para quedarse y que la evolución va a estar centrada en la conectividad con otros sistemas en el hogar, como por ejemplo con la alarma, con el doorbell, saber quién está intentando acceder a tu casa o llamando a tu casa para poder abrir la puerta a distancia, con sistemas domóticos, incluso en mercados como la teleasistencia, para poder facilitar el acceso al hogar del paciente. Esas, por no extenderme mucho, serían las 3 o 4 vertientes y ligándolo un poco con la mesa que tenemos hoy, ¿no? Cómo vemos el futuro. Pues ¿Vuestros negocios? Sigo yo. En el sector del ascensor pensamos que cada vez va a haber más ascensores conectados. Pensamos que va a haber
todos ellos conectados, porque introduce importantes eficiencias en el negocio habitual del mantenedor del ascensor. En la medida que saben en el estado en que se encuentra el ascensor a distancia o cuando hay un problema y van recogiendo datos, van monitorizando, entra entonces en vigor todo lo que tiene que ver con modelos predictivos de qué puede pasar, dónde puede estar la avería. Eso vemos con claridad que todos los ascensores acabarán conectados y con sistemas de inteligencia artificial en plataformas que procesarán los datos para decir qué es lo que hay que hacer y cuándo. Bueno, ¿se me oye? Sí. En nuestro caso, desde la parte de vista vending, yo creo que con la tecnología actual sí que cubrimos todas las necesidades dentro de con redes securizadas, etcétera, que nos aporta Online. Como desarrolladores de soluciones IoT sí que ahí vemos problemas, porque sí que trabajamos en otros campos fuera del vending, en los cuales pues sí que tenemos que trabajar con diferentes tecnologías, Narrowband para cosas que necesitamos muy poco consumo de energía en diferentes campos. Y yo creo que el 5G sí que esta posibilidad de adoptar todas las tecnologías sobre un mismo módulo va a representar un gran avance. Pues bien, muy futuristas no habéis sido, ¿eh? O sea, los robots, dónde están, etcétera. Que ayúdame un poquito. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, pues podéis levantar la mano y lo incluimos. Si no, voy a lanzar una ronda, en la segunda ronda. Entonces, con toda esta tecnología, con todos estos datos, con la ley de protección de datos, con la protección de los datos de la misma empresa contra la competencia, ¿cómo de importante, cómo veis la parte de la seguridad de la comunicación de los datos que movéis? ¿Cómo lo gestionáis? ¿Y cómo se elige una tecnología frente a otra para estar seguro en el 5G, por ejemplo, o las telecomunicaciones, pero también las de más locales? ¿Cómo lo afrontáis? ¿El orden inverso? Empieza tú. Bueno, el tema de seguridad siempre es un tema integral, en la cual tienes que tener securizado toda la parte. Proyectos como los que tiene Alay de una securización de la línea, pues sí que te ahorra, no es que te ahorre la securización en el extremo final, en el edge, pero sí que te la puede llegar a simplificar, y sí que vemos que ante una red abierta pues sí que hay menos ataques o menos problemas que puedan comprometer el sistema. Pues sigo yo. En el tema de la seguridad, la verdad es que hay muchas ópticas, es un tema que cuando empiezas no acabas nunca, porque al final las amenazas son continuas, ¿no? Trabajamos diferentes líneas, trabajamos la parte de seguridad de sistemas, desde el punto de vista de protección de plataformas, segundo nivel de autenticación de los usuarios, una serie de temas más de sistema en sí. Luego está toda la parte de seguridad de producto, donde tenemos la VPN, donde tenemos otros elementos en los que trabajamos para, por ejemplo, implementación de parches de sistemas operativos o identificación de bugs y securización de los mismos. Está todo el tema de protección de datos, con segmentación de espacios de datos para de diferentes clientes. Es verdad que hay muchas perspectivas. Trabajamos en todas ellas y es un camino que es largo, es de largo recorrido y en mi opinión no va a acabar nunca, y es cada vez más y más importante según la información que trates. Por ejemplo, la información médica en este caso es crítica, ¿no? Claro. Perdón, Adolfo, yo te voy a hacer una pregunta concreta en esto. Hay muchos proveedores de infraestructura que en Europa ha habido casos de que algunos no están permitidos en operar, etcétera, etcétera. ¿Cómo se garantiza aquí también, relacionado con el operador, que al final él quiere mover? Mira, nosotros en el aspecto de plataforma, al final hemos confiado en Amazon Web Services, que nos cubre, yo te diría que hasta el 90% del requerimiento que tenemos, es decir, están certificados HIPAA. Al final pues nos dejan una tarea más o menos sencilla. Salud y seguridad son los dos grandes mercados para los próximos años. La suerte es que empieza a haber compañías, consultoras, que te pueden resolver una parte importante. Hay un palabra por ahí que se llama hacking ético,
y es que realmente pues, atacan tus sistemas y te descubren todas las vulnerabilidades. Eso es absolutamente imprescindible. Normal. En nuestro caso, bueno, en el caso de todos, ¿no? De todas las empresas que damos servicio al usuario final, creo que tenemos mucho trabajo que hacer, tenemos confianza que ganar. El usuario final parece que tiene la sensación de, bueno, no, esto no es del todo seguro, pero si quiero evolucionar tengo que aceptar esa inseguridad, ¿no? Y creo que en el futuro, en los 10, 15 años, hay que trabajar mucho en la seguridad. Todos tenemos la sensación de, ostras, todo es hackeable, ¿no? Salen empresas de nombres tremendos, ¿no? Que pierden datos y, ostras, toda la ayuda que puedas recibir de tus proveedores, pues es básico seguir trabajando y seguir transmitiendo confianza en el usuario final. ¿Y alguna pregunta? Sí, mira, si podéis mover el micro, si puedes decir quién eres y hacer la pregunta. Hola a todos, me llamo Alfredo Montaña, trabajo en Telefónica, ¿no? Yo imagino que todos habéis estado vendiendo dispositivos, ¿no? Con todas las tecnologías, 2G, 3G, 4G, ¿no? Ahora, claro, hay un momento de cambio tecnológico donde 2G está como está, ¿no? 3G desaparece, aparece 4G, pero dentro de poco aparecerá también 5G SA, ¿no? Imagino que hacéis, ¿cómo veis el problema o el reto? Pues el reto, sin duda, es importantísimo. Yo que empecé con esa tecnología de la vieja línea analógica al final de los 80, nosotros llevábamos a gala que durante 10 años no tuvimos ni un solo segundo de desconexión. Eso hoy en día, tristemente, es decir, la tecnología ha evolucionado de una forma espectacular, pero no lo podemos decir. Es decir, nos aproximamos al 99,8%. Esa noticia de que 5G es 99,999 es una magnífica noticia y es algo a lo que desde luego tenemos que aspirar. Pero el reto es que cada vez tenemos más intermediarios, más proveedores en medio de la cadena y los puntos débiles pueden ser cualquiera. Nosotros hemos tenido casos de caída, es decir, por mucho roaming que tengamos, es decir, bueno, tienes que tener la mala suerte de que se te caigan los dos. Pero es que a veces uno utiliza la red del otro, y cuando se caen, realmente se caen los dos. Eso en la línea analógica no nos ocurría prácticamente nunca. Aquello era un entorno ideal, y sin embargo toda la corriente de digitalizar, por ejemplo, un servicio de teleasistencia fue en pro de la seguridad. Pues ha sido muy complicado llegar a estándares razonables en un entorno que no es tan estable como aquel, ¿no? Así que a veces miramos al futuro y a veces miramos con nostalgia al pasado. ¿Alguien más quiere contar o contestar esa pregunta? Sí, bueno, en realidad yo lo decía porque si tenéis millones de dispositivos en el mercado, ¿no? Que son 2G, 3G, cuando llega el cambio, ¿cómo los sustituís? Claro, ahí concretamente. Ahí de lo mejor comercialmente es una magnífica oportunidad. Fondos Next Generation, Ayuntamiento de Madrid, vamos a cambiar 80.000 dispositivos de teleasistencia. ¿Por qué? Pues para renovarlos, para digitalizar el servicio. Entonces, la oportunidad comercialmente es magnífica. Y yo creo que esto ocurre en todas las industrias, ocurre en los coches, ¿no? Que de repente pues, nos comieron la cabeza cuando nos compráramos un diésel, y ahora con el diésel no puedes entrar en Madrid, ¿sabes? Es para que te compres otra vez uno de gasolina o uno eléctrico, es decir, no hay que olvidar que parte de la motivación puede ser esa, es decir, ¿está costando vender 5G? Sí, ¿por qué? Primero, porque no se va a desplegar de forma general y nuestro servicio, por ejemplo, es sobre todo en zonas rurales. Nosotros trabajamos con personas en riesgo de vulnerables y están dispersos, absolutamente dispersos. ¿Podemos apostarlo todo a un 5G? No. Vamos a tener que coexistir con plataformas anteriores. Pero lo que estoy seguro es que es una oportunidad desde el punto de vista de evolución del negocio y que Europa está dispuesto a pagar por eso. Estos proyectos de
de renovación y digitalización, al final son fondos europeos, y ¿por qué no? Es decir, yo no estoy absolutamente en contra de eso, porque creo que aportan muchísimo y nos pueden dar ventajas para incorporar esos servicios a futuro, y hay 1000. Nosotros ahora, por ejemplo, tenemos un asistente de Google en el móvil, pero ese asistente de Google, si no estás conectado, no funciona. ¿Por qué? Pues porque el procesamiento no es local, no está embarcado en el dispositivo, es decir, necesita que se procese fuera. Y eso va a ocurrir prácticamente con todo. Todas las señales se van a procesar en cloud, y eso exige conexión permanente y falta de latencias. Aquí puedo hacer una parodia fácil, ¿no?, de cómo es la vida de uno de nuestros dispositivos. Ese dispositivo que lo pones muy bonito con su pantalla y con todo, está conectado, el usuario se acerca a él, le da el botón, aquello no reacciona, y lo primero que hace es que le da un guantazo. O sea, lo primero que se lleva al equipo es un ¡pas!, un golpe. Como si fuese una máquina mecánica del siglo pasado, que a lo mejor en algunos casos podría servir para que aquello engranara otra vez. Pero este pobre equipo solo se ha llevado un golpe. Y entonces la cadena, o sea, ahí el eslabón débil de la cadena es la comunicación. Pues claro que tienes que trabajar en sistemas offline, que puedan después conectarse y enviar el dato. Es decir, hay muchas cosas por hacer. Y para mí, todos estos escenarios que me dicen, que me prometen que son 99,99999, me dan magnífica noticia, porque cuesta muchísimo esfuerzo desarrollar todos estos sistemas offline para que el cacharro no se lleve un capón. Muchas gracias. Me gustaría preguntaros si todos, o sea, el que no hace nada no se equivoca, pero hacéis un montón de cosas, habéis hecho 1000 cosas. ¿Qué recomendaciones daríais a alguien que quiere convertir su empresa en hiperconectada? O sea, tiene un negocio tradicional, no utiliza mucho la telemetría, etcétera, y entiende que tiene que hacer dar ese paso en los próximos 2-3 años, para no quedarse fuera y para poder coleccionar datos y para responder a las necesidades al final del mercado, porque es lo que... ¿Qué recomendaciones daríais desde vuestro punto de vista si vosotros teníais que hacerlo otra vez, igual que otro compañero vuestro? ¿Qué recomendación a nivel de conectividad, de telemetría? ¿Hay algo así? No hagas esto. Eso es lo peor. Tienes que elegir esto porque hemos hecho esto. Y no tenéis que decir la cosa mala que habéis hecho, pero si alguna anécdota también puede venir bien. ¿Empezamos? A ver, yo creo que lo más importante es elegir bien a la gente con la que vas a hacer el camino. A tus partners, a tus socios, lo que decía antes Adolfo, ¿no? O sea, y cómo llegas a que esos partners lleguen a ser socios, ¿no? Para mí lo más importante es eso, elegir bien con quién trabajas. Y en eso pues hay muchos aspectos, desde la organización de la empresa hasta pues eso, los partners tecnológicos, los partners de comunicaciones que eliges. No me viene ahora a la cabeza algo de, hostia, esto no lo hagas, ¿no? A ver si a mis compañeros les viene algo. Pues mira, yo le diría, prepara la cartera, porque este proceso de la digitalización tiene algo muy perverso, y es que nadie quiere pagar por ello. Es así de siniestro, ¿eh? Es decir, tenemos una herramienta de comunicación que la usamos todo el día y nos dicen, ahora hay que pagar 0,89 euros al año, y la gente se va, ¿sabes? De ahí, entonces, pero por otro lado, lo he comentado yo antes en la presentación, y es decir, que aquí en muchas de estas compañías, que sabemos que pierden miles de millones en los inicios, el objetivo es conquistar la posición. El beneficio viene después. Entonces, lo primero que tienes que tener es paciencia, ¿sabes? No te puedes desesperar con esto. Y después hay que tener claro un concepto, y es que normalmente la última milla, que le llamo yo, que los desarrolladores lo estiman en el 10%, desgraciadamente cuesta más que el otro 90%.
Es decir, digitalizar absolutamente un proceso de forma que en el mejor de los casos no conozcas a tu cliente, porque sea alguien que se conecta, que es capaz de crearse su cuenta, su perfil, interactuar con tu plataforma sin que tú le hayas tenido que dedicar tiempo, esa es parte del secreto del éxito. Y así es como las compañías llegan a 70 países en 1 o 2 años. Es decir, concéntrate en esa última milla. Sí, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Básicamente, por un lado, tiene que haber un caso de negocio positivo, en el corto, en el largo plazo, pero tiene que haber un caso de negocio. Alguien tiene que ganar y deberían ganar todos, porque si nuestros negocios no ganase el cliente y no ganásemos nosotros, no existirían. Entonces, el caso de negocio es básico y fundamental como punto de partida y que salga positivo. Y luego, para llegar rápido, acompañarse de gente que sepa, acompañarse de un equipo, unos proveedores, gente que haya pasado por experiencias similares, conectar, juntar y ir a por el proyecto, por la idea. Sí, no, sin duda la búsqueda de un partner que pueda estar ahí, que tenga experiencia, porque los cambios que hay que dar en muchas empresas son grandes, que van a afectar a la toma de decisiones en la misma empresa, a la dinámica que tiene dentro, y alguien que pueda orientarlo, porque si no, normalmente se va y a nivel tecnológico, ¿qué hay que hacer o no hacer? A nivel tecnológico, bueno, pues eso, muchas veces lo que hay es que delegar en el partner, porque nosotros hemos tenido mucha gente que quería la solución in-house, por ejemplo, lo cual lo hacía bastante más complicado. Y no entendían que la seguridad iba a ser la misma en un data center que in-house. Y cosas como esas, sí que el cliente está empeñado en que no, como el servidor lo tengo yo en mis instalaciones, va a ser más seguro, y ahí nos ha costado, por ejemplo, a veces bastante convencer al cliente que luego lo ha entendido, pero... Sí, no, te entiendo, porque hay una tendencia muchas veces de querer hacer todo, pero claro, hay que hacer lo que hacemos, o sea, no lo que realmente sabemos hacer y queremos hacer y que nos diferencia, ¿no? Sí. Pues súper interesante, o sea, Sí, perdón. Pero este es un punto importante, es decir, a veces das un paso de gigante y te subes en otra plataforma. Nosotros, por ejemplo, hemos refactorizado toda nuestra solución en la plataforma de Stratio. Stratio es una compañía española con 500 ingenieros que, no en vano, Datio del BBVA es plataforma Stratio. Entonces dijimos, oye, como tenemos muchísimas cosas por desarrollar, subámonos a una plataforma que ya es segura. Y nos hemos subido ahí y hemos heredado toda esa seguridad. Eso es un movimiento estratégico fundamental. Porque si quisiésemos equipararnos, desarrollando nosotros mismos las capas de seguridad que ellos han puesto, pues tendríamos que hacer lo que ha hecho Stratio. 400 o 500 ingenieros durante 5 años. Sí. No hacer todo in-house, elegir bien los partners y ahorrar 90% para la última milla, ¿no? O sea, una conclusión es... Además, estos partners no solo te dan una solución en el momento, sino que su core business es evolucionarlas, irla mejorando. Entonces, toda la innovación que vayan incorporando, uno se beneficia de todo esto. Es clave tener partners que puedan ayudar en ese camino desde un punto de vista tecnológico. Sí. En el que muchas veces no se controla todo. Sí, no, yo creo que es una lección importantísima que habéis transmitido aquí. No sé si hay más preguntas, si tenéis alguna duda, alguna mano, algo concreto. Me decían que cuando estaban en Latinoamérica había 30 personas preguntando. Parece... Venga, alguien. ¿No tenéis ninguna pregunta? Pues entonces... Carlos, ¿quieres comentar algo? Si no hay preguntas... ¿no? Todo ha quedado clarísimo, entonces... Lo hacéis muy bien. Sí, demasiado bien. Están con un buen partner. Bueno, también que estáis disponibles aquí para, si tenéis un poco de vergüenza y no queréis hacer las preguntas en público, pues vais a estar aquí un ratito, ¿no?, con nosotros, y os acercáis, sacáis la tarjeta y cambiáis la tarjeta con ellos para poder tener la información que queréis sacar.